Hola Grupo Fumabook, pues nada, hoy venimos a hablar un nuevo vídeo sobre el tema del miedo. Son muchos los fumadores que dicen, yo no puedo dejar de fumar, me da mucho miedo. Es curioso porque el miedo es el que hace bloquear muchos cambios de conducta en el ser humano por ese temor a las consecuencias de cambiar la rutina de algo, ¿no? En este caso, pues el dejar de fumar, ¿no? Es curioso porque los seres humanos tienen mucho miedo a que ocurran ciertas cosas y después se dan cuenta cuando ocurren pueden ser más o menos malas, pero no son tan terribles como realmente uno pronostica en un primer momento. Y en el tema del tabaco, pues es así. Al final, dejar de fumar es una cosa que todo el mundo dice que es más sencillo de lo que pensaba y que la vida sin tabaco es 1.000 millones de veces mejor que lo que uno podía haber imaginado. Obviamente hay gente que me dice, pues mira, no, Pablo, porque yo tengo muchísimo miedo a dejar de fumar y es verdad, porque yo al final dejo de fumar y estoy una semana amargado, dos, tres con muchísima ansiedad, es decir, que yo tengo miedo a eso y eso no es irreal, no es imaginario. En mí sí ocurre. Como decimos en el libro y en muchos artículos del blog, el miedo que está mediado, que está sostenido por las creencias erróneas, tiene un efecto importante que es el de potenciar, el de modular el malestar que tenemos cuando dejamos de fumar, lo que son los síntomas de abstinencia, del síndrome de abstinencia, ¿vale? Podríamos decir que lo que la falta de nicotina en sangre en el cerebro causa es algo que se sobrelleva bien, que es tolerable, soportable, pero que si uno lo magnifica a través del miedo, puede ser insoportable. Es decir, tú tienes mucho miedo a dejar de fumar, mucho, mucho, mucho miedo, y ese miedo es el que va a hacer que realmente lo pases muy mal durante los primeros días, durante las primeras semanas, incluso durante los primeros meses, incluso puede hacer que una persona se dé varios años que no se halla, ¿vale? Intentando o deseando continuamente volver a fumar. Esa perspectiva suele ser la del futuro. Es siempre eso que ya se escuchamos en todas partes, se ha puesto tan de moda ahora a través de la psicología, de cuando uno mira al futuro genera ansiedad y al pasado mira al pasado sé que genera depresión, ¿no? En rasgos generales. Eso es lo que pasa mucho con el tema del tabaco. Miramos al futuro y nos da mucho miedo. ¿Por qué? Porque decimos, tenemos primero dos perspectivas del futuro. Una dentro del día, que es me levanto sin fumar, hay que ver ahora el café sin tabaco, hay que ver después cuando haga el descanso en el trabajo, hay que ver la hora de comer, hay que ver la tarde y la noche, después de mi cena, antes de acostarme, sin el cigarro. Es decir, estoy adelantando acontecimientos y eso me genera mucho miedo y eso va aumentando la ansiedad y esos síntomas que se identifican como síntomas de la abstinencia, ¿vale? Y después hay uno que es más a medio plazo, que es cuando uno dice, quiero dejar de fumar, fíjate tú el mes que viene, que tengo ahora los carnavales de Cádiz, el mes que viene tengo la Feria de Sevilla, el otro la Semana Santa, el verano, las vacaciones, el viaje que tenía planificado, tal, las navidades, el fin de año, Si estamos pensando en lo que va a suceder, ¿vale? Si dejamos de fumar. Y eso genera miedo. Miedo que por un lado nos bloquea el intento, es decir, decimos no nos atrevemos a dejarlo, y si nos embantonamos a poner una fecha, va a hacer que lo pasemos muchísimo peor. Y eso hay que evitarlo. Es curioso porque cuando una persona dice, tengo mucho miedo, Pablo, porque jefe, de verdad, yo es que ese desayuno con mi café, sin mi cigarro va a ser una calamidad. Es curioso porque la vida es algo muchísimo más complejo. Nosotros nos enfrentamos a sucesos realmente desagradables, es decir, enfermedades graves en la pareja, en nuestros padres, nuestros hijos, pérdidas, es decir, muerte de gente importante, desahucios, pérdida de empleo, crisis económicas muy grandes, y todo lo llevamos para adelante. Es decir, podemos pasarlo mal, hay momentos en que además uno siente el nudo en la garganta, a ver si salimos o no salimos, pero al final tiramos para adelante de una manera o de otra. Y no nos podemos enfrentar a un café sin un cigarro. Lo digo con el máximo respeto porque por ahí hemos pasado todos. Y lo dice quien temía una vida sin tabaco porque pensaba que iba a ser más infeliz. Es decir, que todo y más me podría decir mí mismo. Pero quiero que vosotros reflexionéis bien sobre ese tipo de frases, ¿no? Yo no voy a poder estar sin mi café, sin mi cigarro. ¿Vale? ¿Qué pensarían gente que está tan necesitada en nuestro país y en otros países? Dirían, ¿qué me estás contando? ¿No? ¿Qué pensaría gente de hace 200, 300 años? Con las comodidades que tenéis. Agua caliente, antibiótico, pero bueno, dirían, pensaría, esta gente del siglo XXI, ¿qué les pasa? Que dice que no pueden tener un cigarro en el café, cuando entonces casi apenas no se fumaba realmente, fue a finales del siglo XIX, principios del XX, cuando se empezó a hacer este consumo, porque se empezó a producir a bajo coste en grandes cantidades de los cigarros, el tabaco, ¿no?
¿Qué pasa a esa gente del futuro que dice que no pueden tomar café, que no pueden desayunar sin cigarro? ¿Qué le pasa a esa gente del futuro que dice que no se van a encontrar a gusto en su día a día, que no van a poder salir a trabajar con esa comodidad de tu coche, con tu calefacción en tu trabajo, con tu aire acondicionado en tu casa, con tu braserito, con tu leche calentita? No es una crítica, no tengo una intención de cuestionaros porque por ahí pasamos todo, ¿no? Pero sí de empujaros a esa reflexión de la importancia que le damos a esas cosas que tememos tanto, ¿no? Es decir, nosotros dibujamos en la mente un futuro muy oscuro sin tabaco. Uf, esto, uf, lo otro, uf, no voy a dormir bien, uf, voy a coger 20 kilos, uf, 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 uf. Y todo eso, ese miedo es lo que me bloquea para poner una fecha, ¿vale? Y ese miedo es el que hace que si pongo una fecha lo voy a pasar súper mal. Tú le dices a la gente, oye, ¿por qué tú no quieres dejar de fumar? Pablo, tengo muchísimo miedo. Bueno, pues esto es como cuando éramos niños. Igual no pasaba todo, a mí me pasaba desde luego. Cuando yo veo una película un poquito de miedo, digo un poquito, pues yo nunca he visto películas de miedo porque no me gustan nada, ¿eh? No me gusta pasarlo mal. Y cuando llegaba ese momento que tenía que ir al baño y las luces del pasillo de casa de mis padres estaban apagadas, obviamente, vamos, y sinceramente, el sentimiento aún sigue ocurriendo. Es decir, cuando uno ve una película de miedo y tiene que cruzar el pasillo, ya somos adultos, ya sabemos que no hay allí, no va a aparecer ahí ni un asesino por medio, ni un monstruo. Pero tiene esa cosa de voy rápido, o voy a apagar la luz, o voy a encender la luz rápido. Algo queda, ¿no? O al menos a mucha gente nos queda, ¿no? Y sabemos perfectamente que no hay nada, pero es un sentimiento, ¿no? Y el sentimiento pues puede hacerte, hacerlo pasar mal, tener taquicardia, o incluso ya hasta sudoración. Es decir, una persona, por ejemplo, que tiene miedo a las alturas, nada más que acercarse al borde de una terraza de un sexto piso, se encuentra fatal, cuando realmente no va a ocurrir nada, porque hay un muro de hormigón por delante. Pero ese es el miedo, ¿no? Que es capaz de movilizar respuestas fisiológicas muy potentes, ¿no? O tan potentes que uno se puede hasta desmayar, ¿no? Cuando uno tiene mucho miedo, ¿no? Perder la conciencia, ¿no? Entonces, el fumador tiene que hacer una profunda reflexión, diciendo, yo no puedo dejar de fumar porque tengo mucho miedo. Bueno, pero ¿miedo a qué? Porque todo lo que yo pienso que va a ocurrir si dejo de fumar es como el monstruo que me encuentro en el pasillo a las 12 de la noche después de ver una película de miedo. No existe. Bueno, Pablo, pero no puedo evitar ese miedo. Por supuesto que no, porque cuando vamos al baño a oscuras, después de ver pesadilla o Viernes 13 o lo que sea, ese sentimiento de miedo, de inseguridad, no lo podemos apagar con un interruptor on-off. Pero yo sí puedo decir, vamos a ver, tengo que ir al baño, voy a ir, porque allí no está Freddy Krueger para rajarme de arriba abajo. Pues todo es lo mismo, tengo miedo a dejar de fumar. Pero bueno, que todo el mundo deja de fumar y yo no puedo. Yo puedo. Y vamos para adelante. Todo el mundo me dice que al final no es tanto como parece y que encima todo el mundo está súper feliz, súper contento de haberlo dejado. Ah, pues yo conozco a mi cuñado, está amargado perdido. No hagamos caso a los 4 de turno que no quieren verlo, ¿vale? Cuyo engaño mental es mucho más poderoso. Vamos a ver a la gente de verdad. La gente deja de fumar así. Lo que pasa es que los fumadores no queremos verlo así. ¿Cómo que yo no puedo dejar de fumar porque tengo miedo? No somos niños de 4 años que en el fondo pensamos que puede aparecer ese monstruo en medio del pasillo. Somos adultos y tenemos que decirnos a nosotros, no va a ocurrir, no va a ocurrir, mi vida va a ir mejor sin tabaco, ¿vale? Yo no voy a vender esa falacia de dejar de fumar es sencillísimo si te lo propones, pero vamos, más que lo disfrutas, ¿eh? Es decir, yo apagué el último cigarro y me empecé a descojonar hasta perder conocimiento de tanta risa. No, obviamente hay un proceso en el que se echa de menos, en el que a veces uno tiene un poquito de tensión, ahí está la evidencia científica. Es decir, la abstinencia física, ese malestar por falta de droga, no es algo que se ha sacado a los médicos de la chistera o de la manga, es algo real. Pero es una cosita así. Toda esa cosa grande que dibuja el fumador, que incluso a veces hay fumadores que me dicen, Pablo, deja de fumar, y a las 4 horas me dio urgencia que me pincharan un ansiolítico en el culete. Eso no lo hace la falta de tabaco. Eso lo hace esto. Bueno, Pablo, es que entonces mi esto no va bien. Hay que trabajarlo. No olvidad que esto es un proceso de aprendizaje y que no todo el mundo llega al grupo Fumabook, se lee el libro y a la semana lo ve todo clarísimo. Hay gente que está en un punto de ese aprendizaje aquí y otro aquí. A veces se llega al mes, a veces se llega a los 6 meses. Hay gente que ha entrado en el grupo y ha empezado a comprenderlo todo, que me lo dice por privado. Pablo, yo leía tus comentarios y me tocaban las narices. Y ahora, después de un año en el grupo, lo comprendo. Y a los 6 meses me dicen, Pablo, llevo 6 meses sin fumar.
¿Qué tenía yo antes aquí hace un año que no lo veía? Entonces, paciencia, paciencia, todo llega. Así que nada, no vale decir que no puedo dejar de fumar porque tengo miedo. Hay que superarse. Como decía, creo que hay un post que habla de eso, ¿no? Esta Dory, la de Buscando a Nemo, que decía, sigue nadando, cuando cayeron las gafas esta de bucear del hijo de Merlin, no me acuerdo cómo se llamaba, se cayeron al fondo, que estaba muy oscuro, sintieron miedo y decían, sigue nadando. ¿Está oscuro? Sigue nadando. Señores, sigan nadando hasta que llegue el momento de una vida sin tabaco. Hasta la próxima.